Hola, nosotras somos Laura Viviana Tobón, María Cristina Valencia y Joana Echeverri. Estudiamos actualmente en la Universidad Uni Remington de Pereira en la Facultad Contaduría Pública. Esta es una materia que se llama Teoría Contable. En este video explicaremos 3 paradigmas desarrollados por Ahmed. Primero empezaremos con la definición de paradigma. Paradigma para Riser es la imagen de un tema dentro de una ciencia. Sirve para definir qué es lo que se debe de estudiar, qué preguntas se deben formular, cómo se deben formular y qué reglas se deben seguir al interpretar la respuesta obtenida. Dichos paradigmas o matrices disciplinares, según Kuhn, experimentan cambios en sus enfoques que pueden ser totales o parciales. Cuando se presentan crisis en determinada comunidad científica, tomando como referencia que un paradigma es reemplazado por otro cuando se desarrolla una nueva teoría. La característica que distingue a la ciencia de la no ciencia es, según Kuhn, la existencia de un paradigma capaz de apoyar una tradición de ciencia normal. Uno de los temas centrales de la explicación del desarrollo científico de Kuhn es la ciencia normal. La define como la investigación basada firmemente en una o más realizaciones científicas pasadas, realizaciones que alguna comunidad científica particular conoce durante cierto tiempo como fundamento para su práctica posterior. En las ciencias que han alcanzado un nivel importante de desarrollo, pues se presenta la asociación de paradigmas. Un paradigma nuevo reemplaza a un paradigma anterior. El proceso no es fácil ni permanente, requiere de pasos previos que le lleven a la comunidad científica a aceptar el nuevo modelo alternativo. Si se aceptara que la partida doble en contabilidad es un paradigma a partir de la teoría de Kuhn, se puede explicar por qué permanece vigente en el tiempo durante tantos siglos. A pesar de las fuertes críticas que se le hacen, tal como lo ilustra Moisés García, el método veneciano sigue vigente. No se avisorar en el corto plazo una posible sucesión. ¿Cómo sobrevivió la partida doble si su origen corresponde a un periodo precapitalista? Respecto a la contabilidad, autores como Hendrickson y Belkow afirman que la contabilidad es una ciencia de carácter multiparadigmático que hace posible la convivencia y hasta el complemento de distintos paradigmas. Ahmed inicia su clásico artículo La contabilidad, un paradigma múltiple, con la siguiente frase: El primer paso hacia el conocimiento de los hombres es tomar conciencia del modelo o modelos que dominan y penetran su pensamiento y acción, al igual que todos los esfuerzos que ha hecho el hombre por tomar conciencia de las categorías en las cuales piensa. Resulta difícil y algunas veces doloroso producir resultados profundamente inquietantes. La segunda tarea es analizar el modelo en sí mismo y, en último caso, sustituirlo por uno más adecuado. En teoría contable, Belkow considera 4 componentes básicos para identificar un paradigma, los cuales son: una o varias obras destacadas consideradas por la comunidad científica como modelos o ejemplos, un determinado enfoque sobre el tema objeto de investigación, las teorías que lo acompañen y los métodos e instrumentos de investigación. Primero, empezaremos con el paradigma deductivo, beneficio verdadero. Para sus autores, el tema central del paradigma consiste en la construcción de una teoría contable sobre las bases de un razonamiento lógico y normativo, y el estudio del concepto de ingreso ideal con base en otros métodos distintos del costo histórico. Los principios de este paradigma son los siguientes: el ajustado a nivel de precios. Segundo, el costo de sustitución. Tercero, el costo de escasez. Cuarto, la orientación continua contemporánea. Y quinto, el valor presente. Estos dichos autores están completamente de acuerdo con la hipótesis de que la información de precios es más útil que la información convencional del costo histórico para la toma de decisiones de tipo económico.
El método que se utiliza en el paradigma objeto de estudio es fundamental el razonamiento analítico para argumentar a favor de un método específico de evaluación. Paradigma, utilidad, decisión, modelo de decisión. El principal planteamiento es la utilidad de la información para la toma de decisiones y parte de diversos usuarios. En la época primitiva, la información contable solo era para uso del propietario. Evoluciona la investigación en teoría contable, se adopta un nuevo enfoque en cuanto a la utilidad de la información, es decir, para quién, para qué y cómo puede ser útil en la toma de decisiones de los usuarios, de acuerdo con sus necesidades y con el entorno económico en que se desenvuelve. La contabilidad debe proporcionar la información relevante para la toma de decisiones. Los trabajos de Bieber, Kennelly, Voss y Sterling podrían considerarse como ejemplares ciertos del paradigma. Ellos examinan el origen del criterio de la capacidad predictiva, su relación con la factibilidad de la toma de decisiones y las dificultades potenciales asociadas con su implementación. Los factores que ocasionaron que se pensara en la atención hacia los usuarios de la información financiera y sus necesidades de información fueron la Gran Depresión de los años 30 y la reforma y reordenación organizativa acometida en los mercados de los valores de los Estados Unidos. Las teorías que se utilizan en el paradigma fueron orientadas al estudio de tipos de modelos de decisiones asociados con la toma de decisiones comerciales y las relacionadas con el estudio de eventos económicos que podrían afectar el principio de negocio en marcha. La utilidad de la información contable. El tema central básico del paradigma radica en la utilidad de la información contable para contribuir a los modelos de decisión. El método general que se utiliza es el análisis discriminatorio para clasificar varias de las agrupaciones a priori. Depende de las características financieras individuales de la empresa. Discriminatorio. Técnica estadística multivariante cuya finalidad es analizar si existen diferencias significativas entre grupos de objetos respecto a un conjunto de variables medidas sobre los mismos para, en el caso que existan, explicar en qué sentido se dan. Buenas noches. A mí me tocó el paradigma antropológico inductivo. Este no se rige por normas y se basa en la inferencia de las teorías a partir de la observación empírica, es decir, toma en cuenta las experiencias del ser humano. Su imagen central contables existentes y las aptitudes gerenciales y administrativas que se toman en referencia a estas prácticas contables. Él intenta explicar y justificar las prácticas comunes y habituales, comparándolas constantemente y tratando de inducir desde ellas los principios o fundamentos básicos en los que se sustentan. En pocas palabras, es decir, que él siempre está defendiendo, que este paradigma siempre está defendiendo las prácticas que se utilizan generalmente y que el ser humano aprende por lo cotidiano y por lo que constantemente vive en su ambiente. Las teorías. Nuevamente intenta como explicar, él siempre constantemente está intentando explicar y justificar estas prácticas porque para él son realmente importantes y dice que las concernientes a explicar el papel de la gerencia cuando determina técnicas contables e incluye la hipótesis de la nivelación del ingreso y los comienzos de la teoría contable positiva, siempre está como basándose en esa contabilidad básica, en esa contabilidad que es más por lo vivido que por lo... Es importante lo que se estudia, pero se basa mucho en lo vivido.
De los métodos de observación permite explicar o justificar las prácticas contables existentes. De nuevo, tiene como en cuenta esas prácticas existentes. Técnicas empíricas explican el papel de la gerencia al determinar las prácticas. También quiere como hacer mucha referencia a que estas prácticas comunes las tengan los gerentes y la parte administrativa. Muchas gracias. Bueno, y ya por último. Conclusiones. Los nuevos paradigmas contables nos orientan hacia una más completa y clara información financiera, permitiendo así interpretar y analizar más detalladamente la situación financiera y económica de la empresa. En el ámbito científico, un paradigma surge generalmente para reemplazar al anterior, pero en el caso del paradigma de la utilidad de la información, este se da no para descartar el paradigma del beneficio verdadero, sino para complementarlo o enriquecerlo. Al asumir un nuevo enfoque en la disciplina contable con el paradigma de la utilidad de la información, los usuarios de esta cobran una gran importancia, ya que el principal objetivo de este paradigma se orienta a satisfacer sus necesidades para la mejor toma de decisiones.